Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Reflexionando, y este lo titulo El deseo por iluminarme o despertar y el deseo por un coche son exactamente lo mismo. Ok, vamos a jugar un poquito con esto para que veas a lo que voy. Vamos a primero explorar la idea de lo que es el deseo, de dónde viene, y luego vamos a empezar a observar cómo el sistema de pensamientos del ego lo utiliza inclusive para sostener su sentido de identidad, aun cuando aparenta que lo está haciendo en función a un despertar o algo así por el estilo. La totalidad es lo que soy. Sabes que cuando digo soy estoy hablando de lo único que es, no de Nick Arandes. Tú, al igual que yo, soy lo mismo, porque al ser, digamos, proyecciones de un aparente sueño de separación, pues nuestra fuente es la misma. ¿Te acuerdas el video que hice anterior sobre la fuente? ¿Qué es lo que es la verdadera fuente? Aunque utilicé un lenguaje primero al nivel de la forma, en el sentido de una experiencia al nivel de la forma, sobre una conversación que estuve teniendo con una amistad con relación a la fuente, en el sentido de si el dinero viene del trabajo, si viene de dónde viene y cómo. Bueno, ya chécate ese video y lo vas a ver, ¿ok? Cuando se hay un reconocimiento de que lo que soy es la fuente, no hay carencia. Sin carencia, no hay deseo. Porque el deseo surge de una sensación de carencia. Yo no puedo tener un deseo de comer algo si primero no surge la carencia, que se le conoce como hambre, que ahora tiene que ser saciada. ¿Bien? Yo solo deseo aquello que de alguna forma creo que pueda hacerme sentirme pleno o completo. Pero si ya me siento pleno o completo, entonces no hay deseo. Entonces hay un deseo inherente que ya viene dado por el mero hecho de yo creer que soy un ser humano. Es decir, por el mero hecho de yo creer que soy un individuo separado. Y es el deseo por recordar lo que soy. Por lo tanto, ese deseo ya viene dado. En el momento que la totalidad se percibe a sí misma como un fragmento, ahí surge inmediatamente el constante deseo de volver a sentirme como totalidad, porque eso es lo que soy. Sigo siendo totalidad, me creo ser carente, me creo ser parte de la totalidad, surge el deseo para recordar lo que soy. Muy bien, ese deseo ya viene dado. Y eso es lo que generalmente, bueno, no generalmente, eso es lo que conduce siempre sí o sí a una búsqueda espiritual. Sea la que sea, no importa, sea la que sea, ese es el deseo que siempre va a estar ahí, porque la totalidad siempre quiere reconocerse como totalidad y no como parte. Ahora, aquí es donde vamos con el juego. El sistema de pensamientos del ego, lo único que quiere es querer sosteniendo la creencia de que es un individuo. No importa qué papel juegue, un individuo avaricioso o un individuo bondadoso, un individuo valiente o un individuo cobarde, no le importa, siempre y cuando se siga sosteniendo el sentido de identidad. Entonces el deseo por buscar un coche en el mundo es simplemente un deseo que surge de esa misma carencia. El sistema de pensamientos del ego, cuando se espiritualiza, porque en el camino espiritual es donde se empieza a deshacer, para sostener su sentido de identidad, ahora lo que hace con los deseos, que aquí es donde se pone la cosa interesante, es que dice, mi deseo es despertar, mi deseo es iluminarme. Entonces empieza a decir, el deseo por un coche es malo, pero el deseo por iluminarme es bueno. El problema es que ese deseo sigue formando parte del sistema de pensamientos del yo individual, que ahora dice, ahora voy a negar el deseo por el coche y voy a perseguir el deseo por el despertar. Pero el problema es que ese deseo por despertar es lo que pasa por alto, que ya estoy despierto por la naturaleza de lo que soy. Solo que ese deseo lo primero que hace es que pone la atención en este yo. Ahora este yo empieza a esa búsqueda del despertar sin darse cuenta que esa búsqueda misma es el obstáculo a lo que realmente, o digamos a lo que ya soy.
ya soy por la naturaleza de lo que soy. Pero este video, por ejemplo, si lo estás tratando de entender o conceptualizar desde el punto de vista soy este ser humano, esto no va a hacer sentido, porque entonces puedes decir, ah, perfecto, entiendo, entonces tengo que dejar de buscar, porque en dejar de buscar significa que ya soy lo que soy. Eso de que ya soy lo que soy es una comprensión que orgánicamente ya viene dado, pero se asienta cuando cada vez más se va soltando el sentido de identidad personal, es decir, se va soltando la búsqueda, se suelta todo. Esa es la paradoja. Primero, estoy buscando en el mundo. Ya el mundo no me llena, ahora en la espiritualidad lo quiero hacer. Entonces la espiritualidad me dice, si deseas despertar, haz esto o haz lo otro, y si tú haces eso deliberadamente, eventualmente vas a despertar. Y sin embargo, aquí es donde finalmente llega el momento en la misma búsqueda, donde la búsqueda se cae porque lo que hay es una constante frustración, y en esa caída de la búsqueda, cuando ya da igual, cuando ya no importa, es que se puede asentar el reconocimiento de eso que soy, que no se puede describir en palabras y de lo que ni siquiera se habla. Pero la actitud lo demuestra. Ahí está la diferencia. La actitud lo demuestra porque mientras el mundo fenoménico continúa haciendo su papel, continúa haciendo lo que sea, la proyección sigue siendo, la mente que se hace consciente, porque toca en el guión obviamente, ahora se relaciona con ese mundo desde un espacio más tranquilo. Entonces las altas y bajas del mundo ya no tienen el mismo efecto, a veces quizá no tienen inclusive ningún efecto, porque el individuo ahora mismo simplemente está caminando, va por el camino medio. No porque está buscando, es porque simplemente ahora vive la experiencia desde un reconocimiento que no es intelectual, pero es que las palabras nos limitan, o digamos desde una comprensión que no es personal. Y por eso es que de nuevo, estos videos te habrás dado cuenta que taladran el mismo mensaje, porque el propósito, para efectos del lenguaje de este mundo, el propósito de taladrar el mismo mensaje es hasta que finalmente la mente esté lista para soltarlo todo y está abierta esta comprensión. Pero mientras todavía yo creo que el mundo tiene algo que yo pueda desear, esto no va a hacer ningún sentido, porque vas a sentirte que estás sacrificando algo. Y por eso es que yo siempre a veces digo, bueno, no siempre, pero a veces digo, mira, lo mejor es persigue tus sueños, vete en pos de tus metas. Si las alcanzas y eso te hace feliz y tú sientes que tú quieres vivir tu vida así, eso implica que todavía te toca continuar viviendo la experiencia del mundo porque es lo que tú deseas. Yo me atrevo a decir que personas en este mundo que alcanzan sus metas y son felices por todo lo que tienen y esto, pues este camino no es para ellos, porque ¿quién quiere despertar si estás viviendo el sueño que tú quieres vivir, aparentemente? Lo que pasa es que como todo, este sueño te da por un lado y te quita por el otro. Entonces, pues bueno, el que esté listo para esto, el que ya ha recorrido bastante territorio y ya el mundo empieza a dejar de ser distracción, entonces estos videos le hacen perfecto sentido. Claro, porque es un recuerdo que te está constantemente diciendo, tú eres eso que te olvidaste que eres, no eres este cuerpo, y ahora como ya no sientes que el mundo tiene algo de valor que ofrecerte, entonces ahora estás listo o lista para descansar en la verdadera paz. Y ahí es donde siempre estamos apuntando. Que los deseos surgen, que surge todo tipo de pensamiento, todo esto sí, pero ya hay una comprensión que está haciéndose consciente de que la vida, la experiencia, esto no sería vida para efectos, esto sería la proyección, pero es que es la etiqueta que le damos temporal, que esta experiencia de vida, que es solo una proyección, es simplemente lo que es. Y cuando más hay una desidentificación con este yo y con todo el contenido de esta experiencia, ahora inclusive los pensamientos se ven como pensamientos que surgen, sensaciones se ven como sensaciones que surgen, la idea de un yo simplemente es parte de una apariencia, pero ya nada está de alguna forma asociado con el otro. No son mis pensamientos, son simplemente pensamientos que surgen en la totalidad. No son mis emociones ni mis sensaciones, son emociones y sensaciones que surgen en la totalidad. No es mi cuerpo, es simplemente la proyección que está teniendo aparentemente lugar, que se proyecta en esta totalidad. Entonces todo se ve de esa manera. Entonces todas las diferentes imágenes se empiezan a ver como eso mismo. Y ahí es que te das cuenta que todo es lo mismo. Y entonces como te das cuenta que todo es lo mismo, empieza a haber una comprensión donde se empieza a ser uno consciente de que yo no estoy separado de nada, porque todo es exactamente lo mismo, todo surge de la misma conciencia y se deshace en la misma conciencia.
En ese sentido es que ya se experimenta abundancia, en el sentido de que no tiene que ver con cosas en el mundo, no tiene que ver con dinero, ni tiene que ver con cosas materiales, ni objetos. Es porque ya hay una comprensión que sabe que todo es lo mismo. Entonces todo es lo que es, como tiene que ser, y la vida simplemente es lo que es. Y ahora lo que estamos prestando atención es que no se deja uno distraer por cómo algunas imágenes lucen de una manera y otras lucen de otras. Es decir, cómo algunas imágenes de alguna forma pueden aparentemente generar algún tipo de sensación, miedo por así decirlo. Ahora simplemente se ve como escenarios que tienen lugar. Entonces ya uno no está en pos de decir yo quiero más. Ya uno está simplemente, ya estoy pleno, tengo lo que tengo. Se le despoja de significado todo, se le despoja de etiquetas a todo, y todo es exactamente tal y como es. Todo es exactamente como tiene que ser, orquestado por esa conciencia que es la que está a cargo de todo. Entonces ahí lo curioso de esto es que ahora te das cuenta que no hay búsqueda, porque no hay deseo, porque ya te sientes plena o te sientes pleno. Y ahí es a donde siempre está apuntando este mensaje. Ahora, que la vida te lleve a hacer cosas en el mundo que pueda que en la forma generen, qué sé yo, ciertos resultados, bueno, está bien, no pasa nada. Yo no estoy en pos de ningún resultado. Yo estoy observando la vida vivirme. Y repito, no es que yo estoy observando la vida vivirme, es que eso es lo que ocurre. ¿Tú ves? Entonces ahí es donde estamos constantes, donde se está la mente, por así decirlo, a sí misma, recordándose a través de una aparente interacción, que puede ser este video donde aparenta haber un tú y aparenta haber un yo. Pero es irrelevante. Esto es un ocurrir, que no significa absolutamente nada. Lo que se dice, lo que se hace, lo que se percibe, simplemente forma parte de una apariencia fenoménica que aparenta estar teniendo lugar en este momento. Entonces ese es el recuerdo constante. Y entonces lo que yo siempre digo es que no tienes que tomar esto como que algo muy abstracto, metafísico, esto. No, llévalo a la práctica. Cuando me refiero a llevarlo a la práctica, sabemos que no eres tú quien lo llevas a la práctica, porque eso es lo que ocurre a través de ti, si es lo que toca en tu guión. Pero si en el guión está tocando que yo diga estas palabras, pues dentro del juego aparente que te estoy diciendo algo para que tú quizás lo pongas en práctica, pero ya tú tienes clara la comprensión de que tú no pones nada en práctica, simplemente si te toca ponerlo en práctica, eso es lo que haces, te toca en tu guión. Y si te toca que no, no. Y si en tu guión tocó que escucharas este video y que escucharas unas palabras que te dice pon esto en práctica, pues no hagas mucho rollo de eso. Simplemente actúa como si tú puedes ponerlo en práctica, sabiendo que en realidad es lo que está teniendo lugar en el guión. Entonces, cuando digo pon esto en práctica, lo que estoy diciendo es observa honestamente qué es lo que tiene lugar en tu vida cuando despojas de significado el momento presente. Obsérvalo, simplemente observa qué es lo que tiene lugar en el instante que se despoja de significado todo, donde simplemente me rindo, nada significa nada. En ese instante te das cuenta que todos tus problemas se resuelven. ¿Por qué? Porque el problema no es lo que está teniendo lugar en la forma, el problema es cómo lo estás interpretando. Es decir, en la forma puede que el aparente problema continúe, pero tu mente está en paz. Ese es el resultado del que estoy hablando. Por eso es que siempre digo, o deseas la paz de todo corazón o deseas el mundo de las ilusiones. Si deseas el mundo de las ilusiones, pues te tendrás que adherir a todas las interpretaciones que la mente va a fabricar sobre lo que esté teniendo lugar. Si deseas la paz de todo corazón, no tienes que ir a buscarla, aquí está, esta es. Y es cuando yo he dicho muchos deseos, es donde he dicho en muchos videos cuando digo que desear la paz de Dios es lo más importante. Y de nuevo aquí el sistema de pensamientos del ego lo confunde todo y dice, pues yo como individuo tengo que desear la paz de Dios. No, eso es una forma de decir que el valor que se le da a la paz de Dios es más importante que el valor que se le dé a cualquier cosa. Porque si estamos hablando de que desear algo sigue sosteniendo la identificación con este individuo, pues de nuevo esa es la limitación del lenguaje. Por lo tanto, deseo la paz de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil, despoja de significado la experiencia presente. Señor, yo no sé absolutamente nada, se hace su voluntad. Y esa actitud dicha de todo corazón es lo que restaura la paz en la mente, independientemente de lo que tenga lugar en la forma. Por eso es que aquí no estamos interesados en cambiar la forma, sino cambiar de mentalidad acerca de la forma. Y entonces por eso es que esto es simple, esto es muy simple. La búsqueda es el obstáculo mismo, pero la búsqueda generalmente es parte del proceso mismo para que la mente se dé cuenta que ahí no había nada. Entonces ahora lo que hay es este instante, es todo lo que es. ¿Qué será de mi vida? Es que yo no tengo ni siquiera vida, porque esto no es mi vida, esto es una proyección. ¿Qué tendrá lugar en la proyección de este aparente personaje? No tengo idea. Pero si en todo momento recuerdo que mi única función es soltar el significado, simplemente
estar abierto a esta experiencia, presencia, siempre y cuando tenga eso bien claro, entonces pues todo es simple. Y lo que vaya a ocurrir irá ocurriendo y se va a vivir desde la mentalidad en que si se está identificado con la paz, por así decirlo, si está uno abierto totalmente a lo que es, en confianza de que todo obra conjuntamente para el bien, para esto no hay excepciones en absoluto, salvo el sistema de pensamientos del miedo o del ego, como quieras llamarlo. Entonces vives una vida en paz en el sentido, obviamente, mientras el personaje puede experimentar sus alzas y sus bajas, el mundo puede tener todos sus diferentes escenarios, pero de alguna forma vives dentro de un espacio, tú ves, en el que nada de eso tiene un efecto sobre ti. Y eso es lo que se le conoce como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si tú me preguntas cuál sería el objetivo para utilizar un lenguaje de todos estos videos, no es para que tu mundo cambie, no es para que tú hagas tus ilusiones reales, no es para que nada en tu vida cambie, es para que la mentalidad a través de ti cambie de manera que puedas vivir en paz y feliz verdaderamente mientras todavía aparenta estar teniendo la experiencia de este mundo. Eso es todo lo que se está haciendo en estos videos. Ahora, si alguien está buscando algo que cambie en su vida, estos videos seguramente no te van a servir y hasta te van a aburrir, porque me dice lo mismo. Sí, porque se sigue taladrando la misma información hasta que la mente finalmente esté abierta, esté dispuesta a soltarlo todo y descansar en la paz y en el amor, que no es que tienes, sino que es lo que eres. ¿Ves? ¿Ves lo curioso del caso? Por lo tanto, de nuevo, la palabra deseo originalmente es lo que ocurre cuando ya se percibe separación. Lo que pasa es que el sistema de pensamientos del ego, para sostener su sentido de separación, tiene su versión de lo que son deseos. Tiene el deseo de lo que se le conoce como el deseo hacia el mundo, y cuando ya empieza el camino espiritual a asentarse, ahora el ego se monta en ese camino y tiene su versión también. Ahora es el deseo de iluminarme, el deseo de despertar. Pero es que eso no tiene ningún sentido porque, repito, eso vuelve a traer la atención a este yo que ahora cree que va a tener una experiencia especial y empieza a darle todo tipo de significados. Cuando te ilumines vas a sentir de esta manera. Cuando despiertes te vas a sentir de esta manera. Y ahora se llena de conceptos y no se da cuenta que estás despierto ahora mismo, aunque tengas un dolor de muelas, no importa, porque despertar es tu esencia y lo que está teniendo lugar en la aparente forma es una proyección, es una distracción. Y esto cuando finalmente se asienta, ¿qué es lo que tiene lugar? Que vives tu vida normal tal como la estabas viviendo antes. La única diferencia es que antes la vivías llena de miedo, ahora la vives en paz.